Vanguardia. Investigación para conocer la verdad. Una lucha para comunicar la acción. De frente ante cualquier adversidad. En busca de transformar a la población. Vanguardia es la primera línea de la información. Vanguardia. Domingo 5 de la tarde en UNETV. Bienvenidos a Conversando con Historia, este espacio para la memoria y la cultura nacional. El día de hoy realizaremos un programa con diversos temas. Vamos a iniciar con una efeméride muy importante para la historia universal, sobre todo para la historia del siglo XX. Nos referimos al día 6 y 9 de agosto, que es la efeméride del lanzamiento de las dos bombas atómicas que lanzó el Estado estadounidense contra Japón, contra dos ciudades, contra Hiroshima y Nagasaki. Un acto que le costó la vida aproximadamente, según cálculos oficiales, a 246,000 personas que murieron instantáneamente, más las secuelas lamentables que sufrieron estas poblaciones, producto de la radiación y bueno, el cáncer, mujeres estériles, hombres estériles y un montón de consecuencias lamentables que dejó este acto. Para ponerlos en contexto, hacia el 6 de agosto de 1945 ya cruzaban 2 meses de que la Alemania nazi se había vencido ante las fuerzas soviéticas y aliadas en los dos frentes, oriental y occidental, en Europa Central, y Japón seguía resistiendo, enfrentándose en el Pacífico a las fuerzas estadounidenses en la más grande guerra acorazada e industrial que la humanidad había experimentado, lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Así es que Estados Unidos, para probar fuerza, según algunos analistas y académicos, para probar fuerza y lanzar un mensaje al futuro opositor, que sería la Unión Soviética, o cometió, mejor dicho, ese acto considerado por los historiadores uno de los actos más criminales en la historia de la humanidad. Lanzar esas bombas que, como ustedes lo están observando en la pantalla, esta animación, que es producto de una película realizada en la década de los años 80, muestra claramente cómo la expansión del poder atómico desintegraba todo a su paso. Y bueno, ustedes han visto fotografías, imágenes de cómo quedaron estas dos ciudades después de ese lamentable episodio de esos 2 días, el 6 y 9 de agosto, una efeméride para recordar, y ojalá que en la historia humana y en el futuro nunca más se vuelva a repetir un ataque nuclear de tal magnitud, y sobre todo lanzarlo injustamente sobre seres humanos inocentes, niños, como podemos apreciar en esta animación. Así es que hemos compartido con ustedes esta efeméride importante en la historia de la humanidad, el lanzamiento de las dos bombas atómicas que dieron final a la Segunda Guerra Mundial, y que el emperador de Japón, inmediatamente después de este ataque, tuvo que rendirse incondicionalmente ante las fuerzas estadounidenses en Asia. Así es que con este tema y estas imágenes que hemos observado, vamos a pasar al siguiente tema. El día de hoy tenemos acá en los estudios de UNETV la visita de dos distinguidas damas, mujeres entregadas al tema de la enseñanza de la educación en el país. Nos referimos a Sor Elvia Flores, quien es la directora académica del Instituto María Auxiliadora, ubicado aquí en la capital Tegucigalpa, y
a la licenciada Patricia Calix, que es docente en Ciencias Sociales y coordina la unidad sería de comunicaciones en dicha institución. Les damos la bienvenida, un gusto compartir con ustedes y que hablemos de una de las instituciones educativas manejadas por la Iglesia Católica, los salesianos, ¿verdad? Por los salesianos, las salesianas sería en este caso, las salesianas, ¿verdad? Porque estamos hablando que son mujeres las que coordinan este proyecto, fundado en 1910. Nos contaba solo un poco la historia de cómo surgió esta institución aquí en Comayagüela y luego se trasladó y ha estado en varios espacios en Tegucigalpa. Bienvenida, Sor Elvia. Gracias. Bueno, primero agradecer el espacio para poder comentar algo de la presencia, diría yo, de un don especial del Espíritu, al que nosotros llamamos carisma salesiano, que es regalo de Dios para toda la familia salesiana, de la cual dichosamente formamos parte nosotras, las hijas de María Auxiliadora. Estamos presentes aquí en Honduras desde el 1910, por petición del señor cardenal de ese momento, un señor Caliero, que también era un salesiano, y vinimos aquí acompañadas de muchas personas de la sociedad de Tegucigalpa y nos instalamos en primer lugar en Comayagüela, muy cerca de nuestros hermanos salesianos. Luego estuvimos en donde ahora actualmente se encuentra Electra. Y después pasamos a Barrio Abajo, como pueden ver ustedes en el fondo de la pantalla, que es el instituto que todavía se conserva y que por largos años ha formado a generaciones y generaciones de señoritas, de las cuales ahora Tegucigalpa puede gloriarse y de nuestra institución también está muy orgullosa. Después hemos tenido que ampliar la oferta educativa y ya ese espacio no fue suficiente y nos trasladamos al actual instituto en Tres Caminos, ¿verdad? Donde estamos para un servicio educativo no solo para la enseñanza sistemática, sino también para acoger a tantas jóvenes que no tienen otras posibilidades de educación. Entonces tenemos escuela los domingos, ¿verdad? Desde primer grado hasta bachillerato, para ofrecer ese espacio a quienes en nuestra ciudad y en todo el país son más vulnerables por su economía y que no pueden estar al alcance de una educación como deseara. Así se han forjado también allí muchas jóvenes, incluso madres de familia que con un gran esfuerzo, llevando a sus hijos o buscando quien se los cuide, acuden todos los domingos para formarse también ellas académicamente y poder optar a un nivel de vida mejor. Dichosamente, la gran mayoría lo ha logrado, así que de eso nos alegramos muchísimo. Ahora nuestro instituto pues ofrece toda esa gama de educación preescolar hasta llegar al bachillerato también, con una población mixta hasta quinto grado y bilingüe también hasta ese nivel. Entiendo, muy bien. Licenciada Patricia, me dicen que ustedes tienen proyectos sociales, es un poco la responsabilidad de esta institución, ¿verdad?, de invertir un poco en un país donde hay una profunda crisis social, como todos sabemos, que es histórica y que se ha profundizado en los últimos años. Cuéntenos un poco de qué se tratan esos proyectos sociales, a qué público, a qué sector de la sociedad van dirigidos y cómo es el funcionamiento que tienen. Pues mire, Edgardo, contamos actualmente, ¿verdad? En nuestra institución funciona lo que es el oratorio, lo que hablaba Sor Elvia, de atender madres solteras, jóvenes también que son amas de casa o trabajan en casa y vienen a recibir la educación los días domingos, desde primer grado hasta bachillerato, pero también contamos con lo que son los talleres, que es belleza, que corte y confección, cocina, repostería. Pero dentro también de nuestra institución contamos con una obra que en mucho tiempo se conoció como la vespertina,
jóvenes igual que se trajeron de las zonas de la periferia de nuestra ciudad, de Comayagüela y de lo que es Tegucigalpa. Actualmente tenemos más de 300 niñas con las que atendemos de estas zonas periféricas. Claro, ha ido cambiando, ¿verdad? Nuestras chicas ahora cuentan con tenemos un parte de descuento, un descuento de 30, 40, 70, dependiendo, ¿verdad?, el ingreso económico de cada una de nuestras niñas. Nosotros siempre decimos que nuestros principales bienhechores son los padres de familia y son nuestros principales protagonistas, al igual que nuestros niños y niñas. A partir del 24 de agosto nosotros vamos a hacer el relanzamiento de la presencia salesiana, específicamente de las hijas de María Auxiliadora, en las diferentes zonas de nuestro país. Las hijas de María Auxiliadora no solo están en Tegucigalpa, están también en San Pedro Sula y están en lo que es Santa Rosa de Copán. En San Pedro Sula y Ojojona. En Ojojona se atiende la gente de los pueblos y ahí está lo que es el oratorio y también se trabaja con lo que es la parte del IER. En el caso de San Pedro Sula también contamos con obras sociales. Tenemos un internado de niñas que solo es para primaria, ¿verdad? Y otra casa con la que se atienden señoras que también están en situación de riesgo. Como salesianas siempre nos hemos proyectado a resguardar por la educación de nuestros jóvenes, ya que sabemos que es el presente y el futuro de nuestro país. Nuestra institución no solo brinda una educación de calidad en cuestión académica, sino que es una educación integral, donde también nuestras niñas y niños son escuchados, donde dan a demostrar lo que son la parte de sus cualidades y actitudes que tienen. Tenemos muchos valores y muchas inquietudes de nuestras niñas. En el caso que tú pasabas hace poco, la feria científica, grandes proyectos que uno se queda admirado de ellos. Si miramos en la parte artística, han dejado grandes legados. Tenemos un grupo de danza moderna, que las chicas de danza moderna han ganado encuentros de danza por muchas décadas y son muy reconocidas en lo que es en el ámbito de educación, en la parte también de esta cuestión artística. Niñas que han protagonizado lo que es la cuestión del arte, dibujan excelente y, o sea, no es porque sean de nuestra institución, ¿verdad? Pero esa es la idea de ir integrando a nuestras chicas en toda esta problemática. También son niñas muy críticas, tratamos de sacar que nuestras jóvenes sean chicas críticas, que estén de acuerdo a los parámetros de nuestra realidad, no obsoleta, ¿verdad?, sino también que enfrenten la vida de una forma muy distinta. Como institución y como provincia, porque cuando hablamos de provincia estamos hablando de Honduras, Guatemala y El Salvador. Tenemos 19 presencias, casas, como decimos nosotros, casas, porque es lo que buscan nuestras niñas. Nuestros jóvenes cada día requieren y dicen queremos una familia. Y nuestra casa le brinda lo que es esta parte de la familia. Le da la expectativa de un patio donde para nosotros el patio, y decía don Bosco, el patio es donde conocemos a nuestros jóvenes. Claro, ahora no solo es el patio como tal que conocemos nosotros, sino que decimos, también están los patios cibernéticos, que es donde nuestras jóvenes se están moviendo, por lo que nosotros también estamos dando un gran empuje y nos estamos metiendo a esta era de lo que es la parte de la era cibernética, donde estamos transmitiendo las actividades que están haciendo nuestras jóvenes por nuestra página de Facebook, ¿verdad? Que cualquiera quiera entrar a nuestra página y quiera seguirnos, pues lo pueden encontrar como Instituto Salesiano María Auxiliadora Tegucigalpa, porque como hay varios institutos María Auxiliadora, entonces darle el tinte de lo que es Instituto María Auxiliadora Salesiano Tegucigalpa, y también nos pueden encontrar en Instagram como ISMA Tegucigalpa, para que puedan ir siguiendo lo que es la parte de los eventos. Por lo que también va a ser transmitido el día del relanzamiento de lo que nosotros decimos marca, ¿no? Pero en sí es una presencia, hablar de esta presencia y seguir revitalizando lo que es la presencia salesiana, sí, y darle este gran empuje que
no muchas la conocen y decimos lo que más conocen de nuestro instituto es el instituto como tal. Claro. Instituto Sí, María ahí quería hacer la Auxiliadora. pregunta, o sea, entiendo que es un colegio privado, o sea, que las niñas, las adolescentes que van a estudiar ahí, pues pagan una mensualidad. Una mensualidad. Y luego me imagino que el colegio reinvierte recursos ya en programas sociales. El acceso que tienen las madres que usted mencionaba o niños sin hogar, o sea, es totalmente gratuito. Pagan algo simbólico, digamos la matrícula que se tiene ahorita en el oratorio, si es belleza son 300 lempiras la matrícula, con una mensualidad de 200-150 lempiras mensuales y cada taller dura 2 años. O sea, es algo simbólico que es para asimismo también pagar a lo que es la parte de los docentes que trabajan con ellas. Igual lo que es la jornada o secciones A y B que llamamos nosotros mantienen estas obras, por lo que también nosotros necesitamos que nos lleguen más alumnado. ¿Para qué? Para seguirnos proyectando con estas obras sociales con las que contamos nosotros. O sea, ayudando, por eso le digo, decía don Bosco, nuestros padres, ¿sí?, son los principales bienhechores, y de estos padres de familia que pueden matricular en el sistema bilingüe que ahora tenemos en primaria, y las chicas de A y B nos ayudan para seguir sosteniendo lo que son las demás obras, que en este caso es el oratorio y lo que sería las secciones C y D, o como la mayor parte de nuestra población la conoce, como vespertina, que es una obra que más he trabajado yo, ¿verdad? Ahí he dado alma, vida y corazón para mí y para las hermanas. Las niñas son nuestra vida. Yo siempre digo, cuando no vaya al colegio o cuando ya pasan vacaciones, uno dice, bueno, ya se terminaron las clases, pero ya comienza enero y ni ha terminado diciembre y uno ya está extrañando a las niñas, porque ellas son el alma de nuestra institución. Claro. Bueno, Sor Elvia, ¿qué pretenden ustedes? Ya estamos hablando de más de 100 años, ¿verdad?, de estar en Honduras, y sin duda han educado jóvenes y han mantenido estos proyectos de proyección social. Sí. ¿Qué pretenden ustedes con esta nueva propuesta que nos está explicando la licenciada Patricia, que están relanzando una marca de proyección social? Contar con un siglo de presencia es toda una riqueza, que nosotros atribuimos directamente a Dios, porque nuestra pretensión no es otra que llegar a presentar el Evangelio a los jóvenes y a todas las personas que quieran escucharlo a través de la educación. La educación es solo el camino, entonces no pretendemos otra cosa más que esa. Y por eso ve, como explicaba ya la licenciada, que el espacio educativo se ha ampliado, se ha diversificado con el único objetivo de llegar, y quisiéramos alcanzar todavía más allá. Por eso el relanzamiento de esta marca, que próximamente, si Dios quiere, lo tendremos, es solo para decir, aquí estamos presentes como hijas de María Auxiliadora, salesianas, con un único objetivo: llegar al corazón de los jóvenes para que crezcan como buenas cristianas y honradas ciudadanas, utilizando el método educativo de San Juan Bosco que llamamos sistema preventivo, que se basa en la razón, en la religión y en la amabilidad. Entonces es como una síntesis de lo que nosotros ofrecemos al femenino, ya que nuestra fundadora, Santa María Mazzarello, lo asumió y nos lo han dejado como un regalo que no podemos dejar caer, sino seguir ofreciendo. Es lo único que pretendemos con esto también, no otra propaganda, no otra cosa, sino decirles, aquí estamos, porque el corazón de una hija de María Auxiliadora, de una comunidad salesiana, está abierto para acoger a todos los que nos necesiten, así con el mismo cariño, con el mismo entusiasmo que lo hicieron don Bosco y la Madre Mazzarello. Muchas gracias, Sor Elvia. Su palabra final, la licenciada Calix, sobre este proyecto, ¿verdad? Hemos abierto este espacio aquí en Conversando con la Historia para hablar de una institución histórica aquí en la capital de la República, y bueno, ya nos han explicado que tienen presencia en distintos países de Centroamérica. La misma pregunta sería, desde su perspectiva como docente de Ciencias Sociales de esa institución, ¿cuál es el objetivo final de este relanzamiento, de esta proyección social que tienen? Pues el objetivo es decir
y estar siendo dentro de la historia y por muchos años más decir aquí estamos para acoger a todas las jóvenes, niños y niñas que quieran entrar a nuestra institución, son bienvenidos, son recibidos con nuestros brazos abiertos, que saben que van a contar con una casa, con una mano amiga, que van a contar con hermanas que los van a estar apoyando, no solo cuando están dentro de nuestra institución, sino que también fuera de nuestra institución, porque también las exalumnas para nosotros son muy importantes y son parte también de nuestra gran familia salesiana. El seguir siendo salesianas presentes en el hoy, el seguir llevando a muchos jóvenes y niños a lo que es a la presencia de Cristo, a la mano, que vayan siempre con en la mano de la Virgen, ¿verdad? Acompañados, y seguir brindando una educación de calidad y seguir apostando, así como Don Bosco apostó por los jóvenes de ese momento, también seguir apostando nosotros por nuestros jóvenes, creer en nuestros jóvenes que lastimosamente no mucho creen, ¿verdad? En ellos, pero sí, el Instituto Salesiano María Auxiliadora cree en nuestros jóvenes y nuestras esperanzas también están puestos en ellos. Bueno, muchas gracias a Sorelvia Flores y a la licenciada Patricia Calix, docente de Ciencias Sociales del Instituto María Auxiliadora de Tegucigalpa. Vamos a ir a una pausa. Al regresar estaremos abordando un tema muy importante sobre el territorio y sobre nuestros recursos naturales. Ya regresamos. La cantidad de basura que dejamos en los bosques, ríos y playas no solo es un problema ambiental, sino también es un problema social. Y en realidad no es un problema de la naturaleza, sino que es un problema de nosotros también. A veces nosotros ya no ocupamos una bolsa, un vaso desechable, una pajilla, un envase no retornable. Pero recuerde, la naturaleza tampoco ocupa nada de eso. Seguir arrojando todo eso donde primero caiga tiene consecuencias irreversibles. Consecuencias con las que no vamos a poder lidiar. Las bolsas y los anillos plásticos donde se transportan las latas de refresco o cervezas ahogan a miles de animales que creen que esto es consumible y ahogan miles de millones de peces en el planeta al quedar atrapados en estos artículos. Por nosotros mismos que hoy estamos aquí y por los que vendrán, debemos disminuir toda esta contaminación. Busquemos alternativas a lo que usamos diariamente por pajillas de bambú, bolsas de tela, vasos de vidrio y cualquier otro que podamos reutilizar. En UNETV buscamos construir un pensamiento crítico y humano y formar opinión sobre los diversos temas que aquí abordamos. Nuestros camarógrafos, periodistas, productores se constituyen un pilar fundamental, dispuestos a escribir una historia distinta. Con nuestras múltiples plataformas nos conectamos con usted. Procuramos encontrar algo más que las cifras. Buscamos el rostro humano de la noticia. UNE Noticias Estelar, lunes a viernes, 8 de la noche en UNETV. Dejar de fumar hace que experimentes una vida sana y una mejor forma. Los beneficios se perciben pronto y aumentan de manera progresiva. A los 20 minutos disminuye la presión arterial y la frecuencia cardíaca. A las 8 horas mejora la oxigenación pulmonar. A las 48 horas se recuperan el sentido del gusto y el olfato. A las 72 horas se normaliza la función respiratoria. A los 6 meses disminuyen los catarros, resfríos y bronquitis. Al año disminuye el riesgo de ataques cardíacos, se reduce hasta la mitad. A los 4 años disminuye el riesgo de padecer enfermedades del corazón. A los 10 años el riesgo de padecer de cáncer de pulmón disminuye a la mitad. Apaga el cigarrillo y comienza a disfrutar de tu vida. Un espacio abierto para la educación.
Regresamos a Conversando con la Historia, este espacio para la memoria y la cultura nacional. Vamos a hablar hoy sobre el tema de conservación. Honduras tiene un territorio con muchos recursos naturales, mucho bosque, muchos minerales, muchas potencialidades para vivir dignamente dentro del territorio. Pero como todos sabemos, nuestra nación atraviesa actualmente una profunda crisis social. Tenemos el índice de pobreza más alto de tierra continental americana, solo superado en el Caribe por Haití. Esa situación amerita reflexionar sobre cómo es nuestro territorio, cómo han sido manejados los recursos, qué responsabilidad ha tenido el Estado en este tema. Así que para ello hemos invitado al licenciado David Mejía. Él es licenciado en Recursos Naturales y tiene una maestría en conservación de la vida silvestre. Bienvenido, David, un gusto tenerte aquí en Conversando con la Historia. Muchísimas gracias por invitarme, ¿verdad?, a este programa y poder ahondar un poquito sobre lo que son estos temas del ambiente y cómo está un poco la historia, ¿verdad?, de cómo se han manejado nuestros recursos naturales a nivel nacional a lo largo de los tiempos, ¿verdad? Entonces, Honduras realmente, como decías, es un país con muchos recursos forestales, naturales, áreas protegidas que tenemos, pero que han sido quizás en cierto modo mal utilizados, ¿verdad?, y un poco aprovechados por algunos actos de corrupción, etcétera, pero pues ahí siempre se está haciendo el esfuerzo para lograr esta conservación y llegar, pues, tener ejemplos a la par como Costa Rica y otros países de la región en cuanto a temas de conservación. Entonces nos motiva a seguir trabajando en estos temas, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que podemos mencionar en Honduras en cuanto a leyes. La principal problemática actual que ha habido y que fue muy sonada, la ley al incentivo de la caficultura, por ejemplo, y a los productores de cacao, los cuales les permite trabajar en áreas nacionales y ejidales, y estos pueden producir sin ningún problema y pedir esas tierras, ¿verdad?, para producir sus cultivos, pero sin importar si eso es un área protegida, si eso es por ejemplo, una reserva indígena, cuestiones así, porque dice en la Gaceta, está publicado, y es lo que menciona, ¿verdad?, este artículo, y que fue muy impactante para los que trabajamos en conservación, que algo así, un país que está luchando, o el discurso político es un país que quiere ser megadiverso, pero al mismo tiempo están estas leyes que promueven la destrucción de la misma fauna o la misma flora del país sin tomar en cuenta otros aspectos naturales, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro grupo de trabajo, que es una fundación que se dedica a hacer ciencia, ¿verdad?, principalmente con capital extranjero, porque el presupuesto nacional para conservación es menos del 1%, ¿verdad? Entonces, muy poco se puede esperar del Estado en temas de conservación. Entonces, la mayor parte de los recursos que trabajan los conservacionistas a nivel nacional son capital extranjero, ¿verdad?, cooperantes, como JICA, por ejemplo, la cooperación japonesa, la USAID también ha invertido en cierto modo en conservación, y el Servicio de Pesca de los Estados Unidos también ha invertido en temas de conservación, que actualmente es nuestro financiador más fuerte, ¿verdad?, en la zona de la Mosquitia. Y han venido instituciones también de afuera como WCS, One Air Conservation, que son entidades internacionales que vienen a apoyarnos a la gestión de recursos y ejecución de los mismos en el país. Entonces, toda esta problemática que está enfrentando Honduras en tema ambiental es preocupante, ¿verdad? Todo lo que acontece en Río Plátano, por ejemplo, es realmente uno de los temas que tiene preocupado a los conservacionistas, cómo la frontera agrícola ha ido invadiendo el Parque Nacional Patuca y Reserva de Biosfera Tahuaca. En Facebook, por ejemplo, mirábamos un video de un profesor de la Universidad Nacional de Agricultura en una de sus expediciones en la Reserva de Biosfera Tahuaca, cómo están descombrando y destruyendo uno de nuestros tesoros nacionales, ¿verdad?, cuando por ley nadie, a excepción de los indígenas en sus territorios,
pueden hacer uso de estos recursos naturales de manera pues, sostenible. Ya sabemos, ancestralmente los indígenas han utilizado estos recursos. Cuando se levantan los censos, ya estas zonas están desplazando a los indígenas y están siendo terratenientes, y hasta el mismo gobierno puede haberse implicado en algunas acusaciones hechas por los indígenas o investigadores que trabajan en la zona. Ahí quiero hacerte una pregunta, David. ¿Cómo el Estado ha manejado? Cuéntanos un poco los antecedentes históricos, diríamos, del manejo de la institucionalidad del Estado respecto a la conservación forestal en el país. Todos sabemos que aquí ha habido una larga historia, más de un siglo de estar dando concesiones a transnacionales extranjeras sin ningún tipo de preocupación sobre el tema ambiental. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido un poco más de presión, han surgido organizaciones como la organización donde trabajas vos, ¿verdad?, que vienen un poco a cuestionar, ¿verdad?, la forma en que se generan estas concesiones o las políticas institucionales del Estado. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa responsabilidad del Estado en la historia de la conservación forestal en el país. Ok, inicialmente de la década de los 80, pues que se promueve la ley forestal de Honduras, ¿verdad? Empieza un poquito a regularizar el uso de los recursos naturales. Luego vienen leyes como la ley de microcuencas, ¿verdad?, que también vienen a apoyar nuestro sistema de conservación o los procesos legales de conservación para el país, pero muy débil, ¿verdad? Muy débil, porque luego hay otras leyes, lo que nosotros denominamos leyes perversas para el ambiente, como la ley de minería, por ejemplo, que está sobre la ley de áreas protegidas, cuando las áreas protegidas deben tener las preocupaciones pues arriba para la protección de los recursos, porque son, por decir, nuestros bancos, nuestros depósitos para las futuras generaciones, ¿verdad? Pero luego vienen estas leyes que pues realmente debilitan a estos temas de conservación, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, el decreto ministerial de secretividad de los planes o de las licencias ambientales, por ejemplo, que ya no podemos tener acceso en las licencias ambientales, qué es lo que hay en esos sitios, porque mi ambiente, ¿verdad?, a través de un decreto, pues promulgó esto, que ahora son secretos, ¿verdad? Eso enfatizado con que la reserva de derechos de autor de quienes realizan esos trabajos, pero bueno, ya hay toda una ley, ¿verdad?, internacionales de cómo citar trabajos y todo eso, que realmente no tiene sentido, ¿verdad? Entonces es de preocupación realmente cómo el Estado ha ido manejando de manera, ¿qué te podría decir?, muy dudoso cómo está haciendo los procesos legales para manejo del bosque, de las áreas protegidas, minas, concesiones, ¿verdad? Ya sabemos toda la problemática que ha habido a nivel de concesiones para hidroeléctricas. Entonces, pero como decía, las presiones internacionales se están dando en la actualidad. Ya hay organizaciones que están como presionando al gobierno que por qué no están haciendo nada, por qué el silencio ante ciertos mecanismos que deberían estarse aplicando. Entonces el Estado pues poquito a poquito va dando. En lo personal y mi percepción es que en los últimos años, 2016, se ha invertido un poco más en conservación, pero no lo suficiente. Tema, por ejemplo, la guara roja en Honduras es un símbolo estatal, para empezar, es el ave nacional de Honduras, y es el ave que utiliza el Estado, por ejemplo, para su símbolo, ¿verdad?, de gobierno, pero en conservación de guara no está dejando absolutamente nada. No hay ni un centavo para la conservación de guaras en Honduras, y cabe resaltar que las guaras en Honduras naturalmente solo existen ahora en la Mosquitia, ¿verdad?, la cual el proyecto que maneja la Fundación en conjunto con los comunitarios misquitos, ¿verdad?, que son alrededor de 6 comunidades misquitas que se han unido para la conservación de la guara roja, entonces, y capital extranjero, el Servicio de Pesca de los Estados Unidos, entonces ha venido a conservar nuestra última población natural. Las poblaciones del sur de Honduras y de Copán son poblaciones que han sido reintroducidas. ¿Qué significa? Que han sido eliminadas de la zona, y un proyecto ha venido a reintroducir de otras zonas
individuos, pero no son naturales, ¿verdad? Entonces, y el Estado no está preocupado en conservar esa especie. Y no hablar de la especie de guara verde, ¿verdad? Que también la encontramos en Honduras, pero el estimado poblacional puede ser menos de 500 individuos ahora en todo el territorio nacional, cuando su distribución era más amplia en los años 80. Claro. Esto me interesa. Yo sé que ustedes trabajan con este tema de conservación. El tema de la cacería, ¿cómo se ha manejado eso en el país? ¿Cómo funciona? Entiendo que hay mercado negro para eso, ¿no? Entiendo que hay especies de algunos animales de la fauna hondureña, ¿verdad?, que se venden en el mercado internacional, en el mercado negro, ¿verdad?, como la guara, ¿verdad? Sabemos que la guara, yo he visto que tiene costos que alcanzan hasta miles de dólares, ¿verdad? Es una ave exótica. Cuéntanos un poco cómo funciona eso y qué responsabilidad ha tenido el Estado en todo esto. Ok, el tráfico de especies en Honduras ha sido bastante fuerte desde tiempo, ¿verdad? Uno puede revisar el informe, muchos recordaremos el trabajo que quiso hacer que hizo el ICF, ¿verdad?, en ir contando cuántas especies nativas de Honduras estaban en cautiverio en casas, ¿verdad?, como mascotas. Entonces, si revisamos también los trámites de exportación históricos, han sido pues miles de individuos solo de guara o de citácidos. Citácidos son hablando loros, pericos, guaras. Entonces, todas estas especies, si se revisan las estadísticas legales, antes de la prohibición de su exportación, antes de declararse la guara como ave nacional y anexarse los citácidos en CITES, ¿verdad? El CITES es la Convención Internacional para el Tráfico de Especies, que prohíbe el tráfico de apéndice 1 y 2, ¿verdad? No se pueden exportar o traficar, por así decirlo, legalmente, especies que se encuentran en apéndice 1 y 2 del convenio CITES. Entonces, pero siempre se da, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos de hacer en el programa, en el proyecto, perdón, en Mávitas, que es la comunidad sede del proyecto en La Mosquitia. Tratamos de evitar el tráfico, ¿verdad? Cuando entró nuestro director de investigación de la Fundación, Héctor Portillo, ¿verdad?, la zona, hace 17 años, el tráfico era, todos los nidos eran saqueados, por ejemplo, para el tráfico. Los polluelos eran sacados y se llevaban al extranjero, ¿verdad?, y en algunas partes de aquí de Tegucigalpa y el resto del país, Ceiba, Roatán, pero también se encontraban en Japón, se encontraron individuos, ¿verdad?, que fueron reconocidos para Honduras. Se encontraron en Jamaica, Islas Caimán, ¿verdad? Entonces, el tráfico era muy fuerte. Después de la intervención de 17 años que ha tenido inicialmente el director de investigación y después la fundación, y fueron entrando otras instituciones, pues ahora se ha reducido la de guara roja, pero todavía tenemos otras especies, tapir, por ejemplo, chancho de monte, que es muy codiciado por su carne, entonces que todavía hay que trabajar en esos temas, ¿verdad? Actualmente el problema más fuerte es con los chinos que vienen en los proyectos hidroeléctricos. Ya vemos que en Bolivia hay denuncias de chinos traficando hacia China, ¿verdad?, con huevos de guara roja. También en Costa Rica recientemente, la semana pasada, se capturaron a 2 chinos que estaban traficando en el refugio de vida silvestre Palo Verde, ¿verdad?, con un número de aves que pues, no se dieron hacia dónde iban o qué iban a hacer con ellas. Pero ahora ya hay denuncias en La Mosquitia que están comprando huevos, alrededor de 500 lempiras por huevo. ¿Y por qué los huevos? Porque nosotros los polluelos los anillamos. Y una vez anillados, pues está identificado que ese polluelo o ese individuo pertenece a Honduras, pertenece a la comunidad de Mávitas, ¿verdad? Entonces es más fácil rastrear de dónde proviene ese individuo. Pero el huevo uno no lo puede marcar, ¿verdad? Entonces ellos compran el huevo, lo empollan y ya venden el polluelo, ¿verdad? Los chinos están comprando alrededor de 500 lempiras según algunas denuncias que han habido en la zona, y es ahora la preocupación que se está tratando de atacar. Aquí el gobierno estaba prácticamente ausente, ¿verdad?, en la zona. Recientemente, a través del Comando Especial de los Militares para la Conservación de Bosques, ha tenido una cierta influencia, pero no a tal medida. Recordemos que La Mosquitia es una zona remota que ha sido prácticamente olvidada por el gobierno. Es una comunidad, son las comunidades que no hay presencia institucional, ¿verdad? Entonces es bien difícil para las comunidades estar protegiendo prácticamente solo sus recursos naturales, ¿verdad?
Claro, el tema de educación. Yo he visto, por ejemplo, cómo la Policía Nacional, ¿verdad?, en esas estrategias de exhibir a la gente cuando comete algún delito, he visto cómo sacan personas humildes de algunas comunidades, he visto de algunas comunidades del sur que han exhibido ante los medios de comunicación a personas del área rural que tal vez traían algunas loras para vender a la ciudad o con algunas iguanas. Y bueno, hacen esa exhibición, salen los periódicos, ¿verdad?, que la policía arresta a esas personas por traer a vender animales, pues que es prohibida su venta. Y bueno, aquí viene la reflexión. ¿Hay educación sobre este tema? El sistema educativo, o sea, el Estado hondureño se ha responsabilizado en educar, en garantizarle a la comunidad, tener una conciencia clara qué es lo que se debe conservar. Ok, eso es un tema bien peculiar que trabajamos desde la Fundación. La conciencia realmente en la mayoría de los casos existe. El problema es la necesidad, ¿verdad? Si es un gobierno ausente, gente pobre, ¿verdad?, y todo eso, entonces si tu única manera de sobrevivir para llevar frijoles es traficar con las especies, tampoco puedes culpar a las personas por lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros trabajamos desde la Fundación. Parte de nosotros es entender las dinámicas sociales. Actualmente los patrulleros que contrata la Fundación en la Mosquitia eran antiguos cazadores, eran antiguos saqueadores de nidos, ¿verdad? Pero que ahora el proyecto ha venido y a darles otro modo de vida. No hagan eso, ¿verdad? Sino que si conservan, se les va a pagar por conservar. Entonces, si el Estado les diera las condiciones a la gente para vivir, esto no pasaría, ¿verdad? Y ya esto ha sido documentado a nivel científico, ¿verdad?, a nivel de estudios sociales, que el tráfico y la explotación de los recursos por parte de comunitarios de manera desmedida está ligada al nivel social que puedan tener, ¿verdad? No tanto a la educación, sino a las capacidades de producción que esta gente tenga. Entonces, realmente lo que hay que trabajar son políticas de desarrollo sostenible, ¿verdad?, para mejorar las condiciones y la gente no se vea forzada a realizar estas acciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podríamos mencionar en cuanto a educación. El gobierno muy poco o ahí de manera parpadeante ha trabajado, más que todas las campañas de concientización las hacen ONGs y fundaciones a nivel nacional, con sus recursos, ¿verdad?, de proyectos que ha logrado llegar a la conciencia, pero de nada sirve tener conciencia si todavía no le estoy brindando las condiciones para que esa gente se desarrolle y deje el anterior rubro al que se dedicaba. Claro, bueno, ya casi estamos llegando al final del programa, David, pero un par de preguntas más. El tema, mencionaste la biosfera del río Plátano, ¿no? Entiendo que la biosfera del río Plátano es un pulmón, o sea, el continental, o sea, tan importante para América Latina. Cuéntanos un poco, así brevemente, qué está sucediendo con la biosfera, porque mencionaste que esta biosfera ha sido dañada, ¿verdad?, o ha empezado un proceso paulatino en las últimas décadas de daño a este pulmón de nuestro país. Sí, bueno, la biosfera, como decías, es la segunda, la masa boscosa más grande de Centroamérica, si la unimos con la de Bozaguas en Nicaragua, porque es un continuo boscoso, ¿verdad? A través de la biosfera del río Plátano, Reserva de Biosfera Tahuaca, Parque Nacional Patuca, ¿verdad? Y la Reserva Indígena Bozaguas es la masa boscosa más grande de Centroamérica. Y si el cálculo no falla, es la segunda más grande de América, ¿verdad? Perdón, de Latinoamérica. Entonces, lo que está sucediendo, ¿verdad? Uno, son áreas rojas, que significa que muy difícilmente uno como ONG va a entrar porque son zonas donde cruza narcotráfico, ¿verdad? Que históricamente han sido muy peligrosas para gente que quiera externa entrar a la zona. Y luego todos los ganaderos, principalmente de Olancho, Colón, han comenzado a entrar a la biosfera del río Plátano, ¿verdad? Descombrando. La palma africana también ha entrado en algunas zonas por Iriona. Son los principales daños que han ocurrido, ¿verdad? Si miramos, uno puede meterse a la página Iterra-Honduras, ¿verdad?, que muestra un mapa de escombros a tiempo real. Es una herramienta que la financió el gobierno de los Estados Unidos. Y nos vamos a todo lo que es la biosfera y vamos a ver un montón de escombros
desde el 2004 a la fecha, ¿verdad? Se actualiza cada tres días, creo, la aplicación, y vamos a ver cómo se está destruyendo nuestro pulmón y que es el último de refugio de muchas especies que ya no se encuentran en el resto del territorio nacional. Hablemos, por ejemplo, el chancho de montes de labios, por ejemplo, que anteriormente estaba distribuida por todo Honduras y ahora solo lo vamos a encontrar ahí. El tapir, que genéticamente las poblaciones solo son viables ahora en la Mosquitia, y las poblaciones del Caribe ya están quedando como empezando a haber una endogamia, entonces eso las vuelve muy vulnerables a desaparecer. Las mismas guaras, por ejemplo, que estaban distribuidas por todo Honduras y que ahora solo están ahí, también es nuestro reservorio, por así decirlo, de estas especies que son muy importantes a nivel mundial y también para Honduras, ¿verdad? El jaguar también, que lo encontramos en esta zona, pero si no hacemos algo, ¿verdad? Si el gobierno no se pone a trabajar en esas zonas, realmente la vamos a perder dentro de muy poco, ¿verdad? Ya UNESCO una vez hizo el llamado de atención que si no se hacía algo iban a perder la categoría de biosfera del río Plátano, ¿verdad? Y creo que la amenaza nuevamente vuelve porque estamos perdiendo mucho bosque en esa zona. Así es. Finalmente, David, sé que sacaste una maestría en Costa Rica y que estás trabajando o investigando, mejor dicho, los murciélagos. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia, ya desde la perspectiva más personal, como académico, como estudioso. Entiendo que hay interesantes especies de murciélagos en el territorio hondureño. Cuéntanos un poco cómo es esa experiencia de un animal que causa fobia a la población. Pero sí, cuéntanos un poco cómo funcionan estos proyectos de investigación que tenés. Ok, los murciélagos son los animales no sexys dentro de la conservación y hablamos así por lo mismo, porque así son animales que la gente le tiene miedo, vienen mitos, ¿verdad? Y todo esto. Pero realmente los murciélagos, a mí me termino de enamorar, por así decirlo, a estudiarlos y entenderlos, cuando empiezo a ver toda la importancia, no solo en el ámbito ecológico, ¿verdad? Sabemos que son dispersores de semillas, que por ende ayuda a la mitigación del cambio climático, a la regulación del ciclo hídrico, ¿verdad? Y así un montón de... Pero también los aspectos que nos afectan directamente a los humanos, económicos. Por ejemplo, sin la presencia de los murciélagos, lo más probable, por la ropa de algodón, por el producto de maíz, por café, tendríamos que pagar mucho más, quizás el triple de lo que estamos pagando ahora. ¿Por qué? Porque los murciélagos controlan lo que son las plagas de cultivo. Hay diversos estudios, uno puede buscar diversos estudios en Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, ¿verdad?, que enfatizan en ese papel de cuántos millones deberían invertir los productores de maíz, café, de todo esto que hemos estado hablando, para poder hacer una producción como la tienen ahora, hoy en día, pero que la gente desconoce esto, entonces no tiene, ¿verdad?, ese conocimiento, y es ahí donde entra el programa de conservación de murciélagos de Honduras, que lo conforman puros voluntarios, ¿verdad? Todos somos voluntarios en el programa y cualquier persona puede formar parte de esta iniciativa, donde vamos a escuelas, con productores, con ONGs, a introducir el tema, ¿verdad? Por ejemplo, JICA, la cooperación japonesa, logramos que invirtiera en estudios de murciélagos en el corredor biológico La Unión, y así estamos, ¿verdad? Mapance, en Gracia, El Empira, el Jardín Botánico Lancetilla, el Cangrejal, están comenzando a introducir la temática de murciélagos para entender cuál es su rol en Honduras, ¿verdad? Porque nos falta muchos estudios en Honduras sobre murciélagos, pero ahí vamos dando, ¿verdad?, a voluntariados por este momento, ¿verdad? De toda la gente que entra, alrededor de 30 miembros son parte del programa en todo el país. Y ahí vamos trabajando, ¿verdad?, en ese tema que es bien amplio, muy, muy amplio, que podría, qué decirte, hablar 2 horas de murciélago. Claro, yo sé. Bueno, muchas gracias, David. Un gusto haber compartido aquí en este espacio, brevemente un poco, hablar sobre la conservación y, bueno, las limitaciones que hay, y sobre todo que, sintetizando lo que has planteado, pues que vemos que hay casi inexistente, digamos, casi inexistente, mejor dicho, la presencia del Estado históricamente sobre este tema de conservar y de garantizar esa responsabilidad de proteger nuestro patrimonio natural. Pero qué bueno que hay personas como vos, la Fundación y otra gente que trabaja en este tema, que buscan la manera de visibilizar este problema y de lanzarle un mensaje a la población sobre este territorio tan hermoso que tenemos.
y que hay que protegerlo. Así es, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, esperamos que mejore, ¿verdad? A medida pues el país vaya avanzando y que esto cambie realmente. Excelente. Gracias, David. Un gusto. Bueno, esto fue Conversando con la Historia. Les queda la reflexión a ustedes. Hay que proteger nuestro territorio nacional. Nos encontramos en el próximo programa de Conversando con la Historia.